Ya estoy muy agradecido al Señor y a sus pastores por haberme invitado y concederme el privilegio de compartir con ustedes acerca de un poco de crianza, más que todo de paternidad. Yo tengo dos hijos adolescentes, una hembra, es la mayor, pero me da como por aquí. Se llama Mía, y el varón es el menor, pero me da como por aquí. Si Dios quiere, mañana los verán. Acompáñenme ahora orando y pidiéndole al Señor que nos guíe en todo y que su Espíritu nos haga tener un tiempo provechoso. Señor, nosotros te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por el privilegio que tú nos has dado de leerla, de compartirla y de aplicarla en nuestras vidas. Ahora nosotros te rogamos que a pesar de nuestras debilidades, tanto la mía como la de mis hermanos que me oyen, tú obres poderosamente. Tu Espíritu nos ayude a descubrir esas áreas de nuestra vida que necesitan reparación y al mismo tiempo confiemos en el poder que hay en Él para ser reparados. Te rogamos que hoy podamos salir animados, sobre todo, Señor, a ser fieles a ti y enseñarles a nuestros hijos, a representar bien a nuestros hijos lo que implica la paternidad. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En la noche de hoy yo quisiera compartir con ustedes un tema que se llama ¿Cómo desarrollar una cosmovisión bíblica en tus hijos? ¿Cómo desarrollar una cosmovisión bíblica en tus hijos? Y la palabra cosmovisión es una palabra que a los cristianos, en especial a los cristianos reformados, a los cristianos que han leído un poco, les gusta usar, porque creemos que es sumamente importante. Y una definición un poco compleja acerca de cosmovisión es esta. Luego yo se la voy a poner más sencillo y luego más sencillo. Pero sería esto. Alguien dice que una cosmovisión es un compromiso, una orientación fundamental del corazón que se puede expresar como una historia o como un conjunto de suposiciones que sostenemos acerca de la constitución básica de la realidad y que proporciona el fundamento por el que vivimos, nos movemos y existimos. Esa es la teórica, ¿ok? Ahora, ¿qué yo quisiera resaltar de toda esa definición? Ustedes tienen que recordar tres cosas de esa definición. Básicamente, estas tres. Primero, es una orientación del corazón. Son ideas que uno tiene acerca de lo que es verdadero y promueve una conducta o un modo de vida. ¿Ok? Básicamente eso es lo que hace una cosmovisión en nuestra vida. Ahora bien, yo enseñé cosmovisión por muchos años en secundaria y no fue hasta hace poco que le di más valor a la primera cosa, orientación del corazón. Por mucho tiempo me di cuenta que mientras yo estaba enseñando cosmovisión a mis estudiantes, yo me enfocaba más en las ideas. ¿Qué ustedes deben de creer? ¿Qué ustedes deben de saber? ¿Cómo deberíamos responder bíblicamente a esto? Y también en la conducta. Si esto es verdad, ¿cómo deberíamos entonces vivir? Pero no fue hasta hace poco que caí en cuenta de que yo no hacía el suficiente énfasis en la orientación del corazón. No importa, yo estoy seguro que a ustedes les ha pasado que sus hijos saben contestar preguntas de escuela dominical. Usted hace la pregunta y ellos contestan. ¿Y cómo se llama eso? Pecado. ¿Y qué es el pecado? Desagradar a Dios. ¿Y qué conlleva el pecado? La muerte. Ellos saben las respuestas bíblicas, pero su corazón no reacciona a eso. Entonces, una cosa que quería poner hoy en sus cabezas es, sí tenemos que enseñar la verdad, sí tenemos que enseñar cómo esa verdad se aplica, pero mientras lo estamos haciendo debemos buscar maneras de orar y tratar de ganar su corazón.
No solamente el que nuestros hijos sepan contestar bien, de hecho que se sepan portar bien, es que amen lo que Dios ama. De eso se trata tener una cosmovisión bíblica. ¿Okay? La forma más sencilla de ver una cosmovisión es esta. Yo le dije ya la teórica, la más simple, y esta es la más fácil. Casi todo el mundo que habla de cosmovisión dice que la cosmovisión son como los lentes a través de los cuales uno ve el mundo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que tienen el chance de usar diferentes tipos de lentes. En mi caso, hace poco comencé a usar lentes que ahora me di cuenta que los dejé. Por suerte no tan chiquita la letra. Pero hace poco yo estaba leyendo en mi celular y me comencé a dar cuenta como que el celular yo lo estaba poniendo cada vez más lejos. Y yo decía, no, pero no pasa nada. Y yo seguía escribiendo. Hasta un día que estaba en casa de un amigo, estábamos hablando y él me llega un mensaje, yo le doy el celular y él ve que yo hago así. Y entonces él me ve y me dice, ponte tu lente. Eran unas lentillas que él tenía. Señores, cuando yo me puse eso, en 4K, y yo decía, y es así que eso se ve de verdad. Hace tiempo yo no lo veía así. Pero también pasa cuando uno tiene lentes de colores. Tiene lentes con un tintado diferente. Yo tengo unos lentes en mi carro que solamente lo uso en mi carro, que tienen unos tintados como marrones. Y me encanta usar esos lentes en el atardecer. Porque al tener los lentes marrones, tintados de marrón, los rayos solares se ponen más intensos. Se ven, yo los percibo más intensos los mameis. De hecho, a veces lo tengo y digo, wow, qué atardecer. Y cuando me lo quito, dije, no está tan bonito. ¡Pum! Y me lo tengo que poner de nuevo. Porque esos lentes afectan la forma en la que yo veo. Ok, una cosmovisión es cómo usted ve el mundo, qué lentes usted tiene puesto todo el día y cómo usted ve, percibe y reacciona al mundo. Y eso es sumamente importante. Recordar que cosmovisión no es lo que usted cree. Cosmovisión es como usted piensa realmente. Le voy a dar de nuevo la parte difícil, filosófica, de qué es una cosmovisión, qué trata de contestar una cosmovisión. Y no vamos a durar mucho en esto. Pero una cosmovisión, cuando uno va a estudiar una cosmovisión, trata de entender cuál es la realidad primordial, de dónde salió todo. Después que uno comienza a decir, ¿de dónde vino eso? ¿Y de dónde vino eso? ¿Y eso de dónde? ¿Y eso de dónde? ¿A dónde llegamos? Bueno, esa es la realidad primordial. Hay gente que dice Dios, otros dicen dioses, otros dicen la materia, otros dicen la nada. ¿Cuál es la naturaleza del mundo? ¿De qué está hecho el mundo? ¿Solamente de materia? ¿O hay materia y espíritu? ¿O todo es espiritual y lo físico es una ilusión? Y así hay diferentes respuestas. ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo sabemos lo que está bien y lo que está mal? ¿Cuál es el propósito de la vida? Todas esas son preguntas cruciales de una cosmovisión. Pero la verdad es que casi nadie está pensando, ¿cuál es el propósito de la vida? Uno no tiene tiempo para estar pensando en eso, usualmente. ¿Cuál es la realidad primordial? Y déjenme darle un ejemplo muy práctico para nosotros. Yo estoy seguro que ustedes han sido, yo lamentablemente no los conozco a todos, pero me imagino que casi todos ustedes vienen a esta iglesia o a otras iglesias sanas donde se predica el evangelio, donde se predica a Dios como el Rey soberano. A ver, ¿qué dice Romanos 8:28? Seguro alguno de aquí me puede decir qué dice Romanos 8:28. Y sabemos
que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, ayudan para bien. Nosotros, el pasaje dice, y lo sabemos. Señor, empieza su día. Le cogió lo tarde. Su hijo, usted va y lo levanta y dice, levántate que estamos tarde para el colegio. Y usted se va a hacer el desayuno. Y el muchacho se quedó dormido. Y usted regresa, no, que te levante, que yo te dije que estaba durmiendo. Usted baja, el carro no prende. Y así arrancó su día. Y sabemos que todas las cosas... No, usted dice, y hoy me levanté con el pie izquierdo. ¿Usted sabe qué? En ese momento, cuando usted está viendo su despertador tarde, su hijo que se vuelve a dormir, las rabietas que hicieron antes de salir, que el uniforme no estaba listo porque no lo echó a lavar, que entonces que ahora que el carro no prende, que no cogió lo tarde, que me van a volver a llamar del colegio. Uno no piensa, óyeme, ¿qué rayo estará haciendo Dios con mi día? Porque Él está armando todo esto para hacerme un bien. Yo no estoy diciendo que esas cosas no causen molestia y enojo y sea una seria tentación. Pero mire, usted puede decir, yo creo en la soberanía divina. Pero si la soberanía divina no son los lentes que usted tiene a través de los cuales ve todas esas pequeñas aflicciones, usted conoce la soberanía divina, pero usted no ve a través de la soberanía divina. Así que la verdadera cosmovisión es esa que está detrás. Cómo yo funciono en el mundo. Y otra cosa importante que yo quisiera dejar hoy en sus mentes y en sus corazones, no es solamente el énfasis en cuidemos la orientación del corazón, sino en esta idea. Una cosmovisión, más que aprenderse, se absorbe. Es casi como que se le pega a uno sin darse cuenta. Y yo ahora le voy a demostrar por qué pienso eso. Yo pienso, y no es de hecho una idea original, se la cogí a otro, a que una cosmovisión no es algo que uno aprende solamente en un salón de clases, sino que uno va absorbiendo de su alrededor, en especial a través de su cultura. La cultura son las creencias, valores, comportamientos que se comparten en un grupo humano. ¿De acuerdo? Es lo que un grupo humano comparte, valora, cree, cómo se comporta. Dicho de otra manera, la cultura es aquello que se asume como normal. Si usted saca ese pececito del agua y pudiéramos hablar gupinés, o sea, si usted pudiera hablar en gupi y le pregunta, no, es un goldfish. Si usted le pregunta, ven acá, ¿qué se siente vivir en el agua? Posiblemente le responda, agua. ¿Qué es eso? Porque ese es su ambiente. Más bien es lo que se está ahogando usted fuera del agua. Él lo que no entiende es cómo alguien pudiera vivir fuera del agua. Porque para él lo normal es el agua. Para él no hay misterio en cómo uno vive en el agua. Todo el tiempo yo estuve ahí. Ahora, ¿cómo se manifiesta la cultura en medio nuestro? De diferentes maneras. Creencias, valores, normas, costumbres, lenguaje, arte. Solamente voy a hacer el énfasis o le quiero dar un ejemplo con uno de ellos, el lenguaje. Cómo nuestro lenguaje comunica ciertas cosas y cambia una cultura. Miren, yo soy esposo de aquella bella dama que está allá atrás, que llegó ahora tarde. Pero yo soy esposo de ella. Y ella resulta que por providencia es hija del pastor Sugel Michelén. Ok, pero resulta que yo me casé con ella primero, luego su hermana consiguió un novio de los Estados Unidos un par de años después y el novio viene a visitarnos
todo el mundo está esperando a ver el novio que viene, el americano que viene, un tigre grandísimo. Y él llega en chancleta y en chore. Imagínese para un dominicano. Cuando yo lo vi dije, este tipo viene a ver a la que él está pretendiendo por ser novia, a mi suegra, y llega en chancleta y yo no entendí eso. Yo no lo entendía. Y resulta que unos días después él saluda, hola, ¿cómo estamos hablando? Y al otro día viene él y dice, Sugel. Y yo lo estoy viendo así. Al pastor don Sugel. Él le está diciendo Sugel. No, pero este tipo está loco. Y después dije, bueno, está bien, pues, don Sugel como hombre. Pero después a doña Gloria le dice, Gloria. Y yo no entendía eso. Pero ¿por qué es informalidad y por qué es así? Y a mí me chocó muchísimo. Si hubiese sido mi hija, yo le digo que no de una vez. Lo devuelvo para el aeropuerto. Pero ¿saben qué? Eso es por nuestra cultura. Luego yo entendí, y aquí viene la parte del lenguaje, que los norteamericanos tienden a tutear mucho y a llamar a personas, en vez de decirle don fulano, a llamarlo por su nombre. Y una de las cosas que yo creo que hace que esa cultura sea así es el idioma. Por ejemplo, nosotros podemos decirle a alguien tú o le decimos usted. Ellos dicen tú o tú. You. No hay tanta diferencia en su lenguaje cotidiano. Y fíjense esto, yo no estoy diciendo que sea un lenguaje inferior. Yo solamente estoy diciendo que así es el lenguaje. Y que porque así es el lenguaje y posiblemente el lenguaje no crea ciertas categorías diferentes en su cabeza, este es tú, este es you y este es you. Pero para mí, este es tú y este es don fulano. Eso lo hace el lenguaje. O por ejemplo, el otro día estaba hablando con un hermano nuestro que tiene el deseo de irse a las misiones a Japón. Y mientras estábamos hablando, él me preguntó, él me estaba contando que estaba hablando con su profesora de japonés y le preguntó, ven acá, ¿cómo se dice en japonés? Yo voy ahora a Japón. Contaba él, yo voy ahora a Japón, ¿cómo se dice Dios te bendiga? Porque eso yo no lo he encontrado en ningún libro. Pero ¿cómo se dice Dios te bendiga? Y yo iba a decir la chinita, pero no es chinita, la japonesa. Se queda así y dice, bueno, mira, tú puedes buscar la forma de decir Dios, que ese existe, y tú puedes buscar la forma de decir bendecir, que también existe, pero eso nunca se usa junto. Esa expresión no se dice en japonés. Para nosotros eso no entra en ninguna categoría. Y ella decía, pero ¿cómo va a ser que ustedes no digan Dios te bendiga? Él dice, es que entiende, nosotros no entendemos a Dios como ustedes lo entienden. Nosotros no entendemos que haya un Dios que bendiga a alguien. Nosotros decimos, buen día, buena suerte, pero no Dios te bendiga. Entonces fíjense cómo aún en su idioma se carecen de ciertas cosas por causa de sus valores. Ahora déjenme darle un ejemplo más sencillo. Si entrara un par de esos animalitos a este auditorio, gracias. ¿Cómo ustedes creen que reaccionarían? Las damas solamente, ¿de acuerdo? Porque todos los varones nos pararíamos a buscar esos animales. Pero las damas, ¿cómo reaccionarían? Se pararían, harían cara de asco. De hecho, puede ser que alguno de ustedes, con solamente verlo en pantalla, le crea desprecio.
Sin embargo, si ustedes se van a la India, resulta que en la India hay un templo dedicado a la adoración de ratas. Se estima que hay cerca de 25 millones de ratones allá adentro. Pero ¿saben qué es lo grande del caso? Que anualmente lo visitan 500,000 de turistas. Pero ustedes saben qué es lo grande del caso. Que para entrar al templo a ver a las ratas hay que entrar descalzo. Y a los turistas, como una concesión cultural, lo dejan entrar en media. Y uno puede decir, ¿pero cómo? ¿Cómo yo entro a ver 25 millones de ratas y tengo que pagar para eso? Bueno, resulta que en su cultura ellos entienden, y se lo voy a decir simplificado, ellos entienden que una de sus deidades se encarnó o se manifestó en una rata. Y por eso ellos veneran a las ratas. Muy raro. Ahora, si usted se va unas millas más para allá, miren con qué ustedes se pueden encontrar. Eso es rata al barbecue. Rata a la parrilla. Eso es en China. Entonces fíjense algo. Resulta que aquí nosotros decimos, ugh. En la India la veneran. Y los chinos dicen, ¿por qué? O sea, cultura. Simplemente nacieron ahí y comenzaron a absorber valores, normas, costumbres, y ahora se lo encuentran muy, muy normal. ¿Qué diferencia hay entre el ratón y el cerdo? Yo oí a alguien que dijo mucha, de tamaño solamente. Viven en la basura, comen basura, son hediondos, transmiten enfermedades. ¿Y por qué uno a la rata dice, ugh? Y al cerdito uno lo ve con el potencial de lo que pudiera llegar a ser? Entonces fíjense cómo hace un ratito ustedes vieron la rata y dijeron, ugh. Y luego cuando vieron la rata a la parrilla dijeron, ¡ah! Pero cuando vieron el cerdo, pues, ¿qué hizo la diferencia? El cerdo, que ellos no han probado lo que es un cerdito. Bueno, quizá los chinos dirían, pero es que tú no has probado una rata. Miren, mis hermanos, eso es tan cultural que si aquí hubiese un judío o un musulmán, reaccionarían al cerdo y a ese cerdo asado así como nosotros reaccionamos a la rata. Así de asqueroso se lo encuentran. ¿Cómo fue traspasado eso? Cultura. Ahora, eso es solamente comida. Estamos hablando de comida. Pero cuando nosotros comenzamos a otros temas más importantes, miren cómo vamos traspasando esa cosmovisión sin a veces ni siquiera darnos cuenta. Eso es un feto de apenas 8 semanas de concebido. Nosotros lo vemos y oh. Y nosotros hacemos, como creyentes, hacemos guerra casi para que se mantenga el aborto prohibido y para que no se acepten ni siquiera las 3 causales. ¿Por qué? Porque tienen la imagen de Dios y es digno, esa cosita sí, es digna. Y ahí uno lo ve muy grande, de 8 semanas es un escarabajo allá adentro, un renacuajo.
Y nosotros decimos, no, con 8 semanas hay que guardarlo, porque eso tiene la imagen de Dios. Y uno dice, sí, amén. Pero resulta que después que el tiguerito nace, sale de la barriga y es moletoso. Entonces ya uno se cuestiona si tiene la imagen de Dios o no. Y miren, eso es importante porque a veces nosotros vemos a los pequeños andando entre nosotros en la iglesia y muy fácil podemos hablarle de manera irrespetuosa. Podemos decir, mira muchacho, estate quieto. Que no se lo diríamos a un adulto. Y yo sé que hay una diferencia entre un pequeño y un adulto, pero no de dignidad, no de respeto. Pero resulta que cuando van al colegio, los niños, uno sabe que toditos tienen la imagen de Dios. Pero resulta que después sin querer uno comienza a seccionarlo por cuadro de honor y lo que van a recuperación pedagógica. Uno hace esa separación y los muchachos comienzan a entender que su valor depende de sus notas. Su valor depende de su inteligencia. Su valor depende de cómo tenga el cabello. De si tiene que ir al salón, si no, o si se libró de eso, o si los rizos le salen bien o no le salen bien, si es bonito, si tiene los ojos claros, qué bendición. A mí una vez, mi mujer tiene los ojos claros. Cuando mi hija nació, la primera, hubo una señora que fue, la vio, le dijo, ay, y dijo, bueno, quizá para el próximo. O sea, de verdad a mí tú me vas a decir que ella vio diferente a mi hija porque mi hija nació con los ojos oscuros y no claro como su mamá. ¿Ustedes saben qué? En esos pequeños detalles y lenguaje es que nosotros comenzamos a comunicar qué realmente valoramos. En la teoría, frente al Senado, tiene la imagen de Dios. Hay que respetarlo. Hay que cuidar de ese muchacho hasta el final. Pero en la vida práctica comenzamos a hacer otras separaciones. ¿Qué nosotros creemos del matrimonio? Como cristianos posiblemente todos digamos, es la representación de la relación de Cristo y su iglesia, es un pacto en el que debemos estar y es hasta que la muerte nos separe o yo me jarte de ella. Uno lo sabe que hasta que la muerte nos separe. Pero miren, últimamente, yo no sé aquí, a mí no me han contado nada de qué pasa en Santiago, pero en Santo Domingo se están encontrando muchas excusas que antes uno no oía. Nuevas razones de por qué se acepta un divorcio y nuevas formas de a qué se le llama abuso y nuevas formas de a qué se le llama abandono. Y estamos inventando mucho. Y resulta que ya no es hasta que la muerte nos separe, la promesa. Ahora es mientras yo quiera estar contigo. Pero alguno de nosotros dirá, no, yo soy de los cristianos de verdad. Yo es hasta que la muerte me separe. Yo no la soporto, pero no la voy a dejar. ¿Usted cree que sus hijos no se van a dar cuenta de eso? Entonces, si en medio de su matrimonio, que va a ser hasta que la muerte los separe, o hasta que uno de los dos se mate entre ustedes, pero sus hijos van a comenzar a decir, pero esto no es deleitoso. Pero Cristo se lleva así con su iglesia. Y la iglesia le responde así a Cristo. Miren, digámosle a nuestros hijos lo que sea acerca del matrimonio. Pero lo que ellos ven, como ellos ven que nosotros nos expresamos en la despedida de solteros de los hombres, decimos, bueno, varón, ya así fue. ¿Te estás preparado? Y es difícil, entre nosotros. Es difícil porque son dos pecadores demasiado juntos. Pero al mismo tiempo, nosotros vemos en las Escrituras que es la relación más deleitosa e increíble sobre la creación. Y nosotros decimos, amén,
pero en especial las madres creen que realmente son los hijos la relación más deleitosa sobre la creación. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a ajustar y pensar, ven acá, yo digo que creo esto, pero ¿cómo realmente lo estoy viendo? Y como yo lo estoy viendo y como yo lo estoy hablando y como yo lo estoy celebrando, yo estoy transmitiendo eso. Y yo comienzo a entender cómo es un buen matrimonio. ¿Saben que viendo la cultura, cómo mi papá trataba a mi mamá? Y uno dice, si yo soy un chin mejor, que se dé golpe en el pecho, porque yo soy mejor que mi papá. Pero ese no es el modelo. El trabajo. ¿Qué uno piensa acerca del trabajo? ¿Qué pasa si una señora, ya con su hijo de 25 años, le dice a usted, no, yo estoy muy contenta porque Joselito consiguió un trabajito ahí? ¿Qué significa eso en dominicano? Cuando usted dice, un trabajito ahí. Dígame, porfa. Pueden vocearlo, no se apuren. ¿Qué significa un trabajito? Algo que hacer. Algo que va a ser corto. Sobre todo, no gana. Oiga, usted puede ser corto, pero si gana es un trabajo. Ustedes dicen, oye, consiguió un buen trabajo. Para un dominicano, eso es lo que significa estar ganando buen dinero. No importa el horario. Ahora, para un millennial o un generación Z, él dice, conseguí un buen trabajo. ¿Qué significa eso? Que es virtual. Es desde mi casa. No gano tanto, pero escojo mi horario. Eso es parte ahora de nuestra cultura, eso es parte ahora de nuestra cosmovisión. Pero fíjense, lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos acerca del trabajo pasa en el día a día de la casa. Yo no sé si a ustedes les haya pasado, ustedes tienen escuela cristiana, tienen seminario, posiblemente a ustedes les ha pasado algo como esto. Que uno de esos muchachos que ustedes ven como promesa, va y le dice, pastor, yo hubiese querido como estudiar en el seminario, yo quería dedicarme a la obra. Y el papá y la mamá son miembros de la iglesia. Y el papá le dice, ¿por qué tú no estudias algo de verdad primero? Y después tú ves si... ¿Qué ustedes creen que entiende ese muchacho? Cuando el papá cristiano, porque uno dice, es que es impío, no valora las cosas que el Señor valora. Pero mire, yo he tenido un par de casos de muchachos que me han dicho, mire, yo de verdad quería ser profesor, yo quería ser pastor, pero mi papá me dijo que no, que eso no es carrera, que busque otra cosa. Y que después que si el Señor me quiere usar, ¿qué? Bueno, nosotros con eso le estamos comunicando a nuestros hijos que valoramos. ¿Ok? Así que una cosmovisión, más que venir a la iglesia, ir a una escuela bíblica, más que aprenderse y embotellarse, se va absorbiendo. Se va absorbiendo de la cultura, de lo que yo veo, de lo que se convierte en normal. Y en ese sentido, nosotros hemos comenzado a ver, eso es los objetivos de las Naciones Unidas para el 2030. La mayoría de esos objetivos a nosotros no nos preocupan, vemos algunos nombres ahí y no nos llaman la atención nada, excepto el número 5, que dice igualdad de género. Ahí es donde los cristianos nos ponemos chivo. Y decimos, eso es para hablar de igualdad de género y transgénero y que eso no importa. Pero después todo lo otro está bien. Miren, si ustedes revisan todos los otros puntos, aunque dicen que quieren cosas buenas como agua limpia y salubridad, de fondo o tienen malos fundamentos o malos métodos. Pero a veces nosotros nos preocupamos tanto con la agenda global, lo que los muchachos están viendo, lo que los muchachos están oyendo, cómo uno irá a criar a estos muchachos. Y miren, de verdad es presionante, es molesto incluso,
ver cómo naciones se alinean para intencionalmente cambiar la cultura global y afectar a nosotros y a nuestros muchachos. Pero yo quisiera ponerle esto en su cabeza. La agenda más importante, la agenda más impactante para la vida de su hijo no la estableció la ONU. ¿Saben cuál es? Es su agenda semanal de la casa. ¿Qué ustedes deciden hacer durante la semana? ¿Qué nosotros practicamos durante la semana? ¿Cómo se llena la agenda de nuestra casa? ¿En qué nosotros nos invertimos? ¿De qué nosotros hablamos? ¿Qué nosotros celebramos? ¿Qué nosotros rechazamos? Eso es lo que va a tener más impacto, incluso más impacto que lo que pongan en YouTube, más impacto que lo que pongan en Netflix, más impacto que lo que pongan en Disney. ¿Saben por qué? Porque Dios nos creó, Dios nos cableó como humanos para que, gracias a Dios, la paternidad sea el mayor influencer sobre la tierra. No hay nadie sobre la tierra, para bien y para mal, lamentablemente, que influyan más en nuestras vidas que nuestros padres. Y de forma particular, el papá. Y yo no estoy diciendo eso como machista, cristiano, no. Yo creo que parte de la caída, y perdónenme, el comentario va a sonar feo, pero créanme que no lo es. Parte de la caída se manifiesta los días de las madres y los días de los padres. ¿Qué se celebra en Santiago? ¿El de la madre o el de los padres? Realmente el de la... mentira, dije el de los dos. Los dos se hacen para vender. Pero el que la gente celebra, donde se llenan los restaurantes, lo que genera mucho dinero, es el de la madre. Y no se apuren, se lo ganaron. Bien ganado. Que la celebren, que le amplíen la cocina, que todo eso. Ahora, ¿por qué a veces el del padre es como, bueno, el del padre? ¿Saben qué? Lamentablemente, porque también por nuestra cultura, los padres no nos lo hemos ganado. No hacemos los sacrificios, no tenemos la presencia, no tenemos el cuidado hacia nuestros hijos que tienen las madres. Entonces, en ese sentido, lamentablemente, esos días representan más que todo el descuido de los padres. Pero resulta que todos los estudios que se han hecho por cristianos y por no cristianos han detectado que la persona que tiene más influencia sobre lo que un niño va a creer cuando sea adulto, ¿saben de qué depende? Del papá, no de la mamá. Y yo sé que en las iglesias están llenas de mujeres que traen a sus hijos. Pero a largo plazo, lo que dicen las estadísticas es que muchas veces esos hijos están aquí porque fueron traídos. Pero luego cuando tengan ellos que vivir la fe de su mamá, muchos se apartan. Pero los que son criados por un padre piadoso, tienden a quedar más en el evangelio y en la iglesia que los demás. ¿Porque lo hacemos mejor? No porque lo hacemos mejor, sino porque Dios nos diseñó así, para que funcionara así. Entonces, mis hermanos, si hay algo que yo quiero poner en su cabeza hoy, ya he puesto varias cosas, pero papás, de ti depende en gran medida lo que tus hijos van a creer de Dios, el mundo, que es valioso, que es bello, que vale la pena. De los papás.
Y yo no quiero quitar el esfuerzo de una mamá. Yo soy fruto de una mamá fiel que me llevaba a la iglesia a pesar de que mi papá no se convirtió casi hace 10 años atrás, unas semanas antes de morir. O sea que yo no le estoy diciendo que es un desperdicio. Yo, por la gracia del Señor, soy un fruto de la fidelidad de mi mamá. Pero era mi papá el que tenía que haberlo hecho. Somos nosotros, hermanos varones, a los que Dios nos ha dado esa responsabilidad. Y lo grande del caso es que si nosotros postergamos esa responsabilidad y se la damos a la mamá porque la mamá es más espiritual, los estamos afectando igual. Entonces nosotros queremos que nuestros hijos tengan una forma de ver el mundo, que reaccionen de acuerdo a las Escrituras. Papás, tenemos que ponernos en eso. Nosotros tenemos que crear una microcultura bíblica en nuestra casa. La cultura se puede ir a pique afuera de mi casa, pero en mi casa yo soy el jefe de mi casa. Yo soy el gobernante de mi casa. Y yo y mi mujer tenemos que dedicarnos a cómo vamos a normalizar cosas en esta casa, que cuando nuestros hijos salgan y digan, ustedes saben que allá afuera ven el matrimonio diferente. Los matrimonios son muy diferentes a los suyos. Sí, aquí son diferentes. Ustedes saben que allá afuera ven el trabajo, y un trabajo valioso diferente a lo que ustedes me enseñaron. Sí. Ustedes saben que va a tener más impacto lo que pasó en casa que lo que pasa afuera. Yo no estoy diciendo que afuera no tenga influencia. Claro que tiene influencia. Por eso el Señor nos aclaró y nos dice, no os adaptéis a este mundo. Hay manera de que el mundo nos dé forma. Pero nosotros intencionalmente tenemos que decir, espérate, yo no me voy a dejar dar forma del mundo. El entretenimiento no es el mundo que va a determinar lo que yo veo o lo que no. Las restricciones que ponga Netflix cuando me diga mayores de 13 años, digo, son mayores de 13 años, mis hijos la pueden ver. ¿Quién ha dicho? Yo decido. Si una película infantil se ve en mi casa sí o no, no es Netflix el que decide cuáles son esos valores. No es Netflix el que pone la restricción. Entonces, mis hermanos, cuidémonos de dejarnos dar forma del mundo. Y aquí lo peligroso es que nosotros estamos dentro del mundo como el pez está dentro del agua. Y ya hay un momento en el que uno no se da ni cuenta de que está creyendo lo que el mundo cree. La gente termina hablando como se habla en Instagram. Y las mujeres comienzan a coger los acenticos de la que hablan en Instagram. Y así nos van dando forma. Cuidémonos. Ahora yo quisiera darles un par de pautas prácticas. Un par de pautas prácticas para nosotros crear esa microcultura en nuestra casa. Aquí la idea es cómo transmitir creencias, valores, normas, costumbres, lenguaje, arte en nuestra casa. Bueno, lo primero que se empieza, entonces fue, vamos a ver. Mire, se reinició, ella decidió reiniciarse. Ok, en lo que eso llega, vamos a ver. Perdonen. Ok, tomémoslo ahí. Ok. Ok. Primero, ¿cómo empezamos con nosotros? Deuteronomio 6 es uno de los pasajes que más se usa acerca de la paternidad. Y miren cómo empieza.
Amarás al Señor tu Dios con todo, no con un pedacito, no con una buena parte, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, coger la Biblia completa, las Escrituras, estarán sobre tu corazón. Así es como comenzamos. ¿Cómo se comienza una buena paternidad? Con tú entregando todo tu cuerpo, toda tu alma, toda tu mente y tomando todas las escrituras, no una parte de las escrituras, todas las escrituras y poniéndolas en tu corazón. Y luego entonces dice, la enseñarás diligentemente a tus hijos. Pero empieza contigo. Y luego diligentemente tú se lo enseñas a tus hijos. Hay veces que nosotros pensamos que las conferencias de paternidad se trata de, deme 2 o 3 truquitos como para yo hacer que ese muchacho cambie. ¿Saben cuál es el primer cambio que tiene que obrarse? En nosotros. Y luego nosotros encontrar la manera de transmitirle eso a nuestros hijos. ¿En qué tiempo? Bueno, yo lo mando a un colegio cristiano para que hagan. Hablarás cuando te sientes en la casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Qué es lo que está diciendo? Desde que comienza el día hasta que termine el día, estando en la casa y fuera de la casa, todo el tiempo, esto debe de estar dominando sus conversaciones. No es recitando versículos, y ahora vamos a hablar algo de eso. Pero no es solamente recitando versículos, es haciendo que esa palabra haya sentido en todos los momentos del día. Así que, ¿cómo comenzamos una microcultura bíblica en mi casa? Empieza conmigo y con mamá. Amando al Señor con todo nuestro corazón y siendo fiel comunicando toda la palabra a nuestros hijos. Ahora, cuando lo vayamos a hacer con nuestros hijos, aquí vienen los tips. Haz la Biblia visible. En especial, mientras más pequeños sean. Hazla visible. A través del arte, historias, rituales. Ahora me voy a decirle a qué me refiero con eso. Ahí aparece un arte de lettering lindísimo. Si usted escribe feo, no importa. Usted lo escribe en un post-it, en esos papelitos que se pegan. El espejo de nuestros hijos estaba lleno de post-its que le llenaba a mi esposa. Cuando íbamos memorizando versículos, uno cogía el post-it, lo anotaba ahí y lo pegaba. Le decíamos, cada vez que se cepillen, lean el versículo, memoricemos el versículo juntos. Ahora, de nuevo, usted puede estar trabajando solamente con la mente del muchacho y él se lo memorizó. ¿Saben dónde eso tiene impacto de verdad? Cuando estuvimos memorizando Proverbios 15:1, que la blanda respuesta aplaca la ira, y alguien no hablaba bien. ¿Tú te acuerdas de Proverbios 15:1? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué fue lo que pasó ahora? O hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Tú viste cómo tú hiciste sentir a fulano ahora? ¿O cómo yo te hice sentir cuando usé estas palabras o este tono? No usamos bien el proverbio. Así que es tenerlo claro, es hacerlo visible, pero también con rituales. Y cuando me refiero a ritual no me refiero a nada extraño. Son tradiciones que sean frecuentes para ustedes. Una de esas tradiciones o rituales que hacíamos era que cuando mi esposa llevaba a mis hijos en el carro, siempre leían el proverbio del día. Si era día primero, proverbio 1. Día 2, proverbio 2. Día 3, proverbio 3. Y así sucesivamente. Lío venía cuando le tocaba leer Proverbio 7, que habla de la mujer extraña que seduce al hombre, y mis hijos de 6 años. ¿Qué es la mujer extraña? No, mijo, brinca eso, después yo te explico. ¿Y cómo es eso que su lengua es como miel? Después lo hablamos. Ese era uno de nuestros rituales. Una cosa que sucedía en mi casa, y esto es parte de cómo se va afectando la vida de la casa con nuestras prácticas. Mi esposa tiende muchísimo más a la oración que yo.
Y ella tendía a cuando estábamos en la calle, pasábamos por la calle y se encontraban a alguien esperando vehículo público, ellos decían, vamos a orar por ellos para que consigan carro pronto. Si oían una ambulancia, oraban por la persona que iba en la ambulancia. Así que mi esposa ayudó, incentivó a que se fuera orando por todo. Vamos al Nacional, al supermercado, vamos a orar por un parqueo. Hasta que a uno de mis hijos le comenzó a salir el cínico y dijo, mami, ¿de verdad tú crees que si los parqueos están llenos va a desaparecer un carro para que tú quepas? Me dice, yo no sé lo que puede hacer Dios, yo se lo pido y Él me lo da. Pues mire, siempre aparecía, no la hizo quedar mal. Pero uno comienza a hacer ese tipo de cosas y hay una historia graciosa. Uno de mis hijos, cuando era bien pequeñito, tenía serias dificultades intestinales. Para él ir al baño, y estoy usando él indistintamente, ¿ok? Para que después no se pongan así, eso era el varón. Para él ir al baño era una travesía. Pasaba muchísima lucha tratando de sacar el número 2. ¿Ok? Era muy, muy difícil, muy difícil. Al punto de que a veces nosotros teníamos que entrar, sentarnos, pasar rato con él, pasarle la mano, orar. Así que cada vez que iba al baño, la tendencia era, vamos a orar juntos. Tú necesitas del Señor para esto, vamos a orar juntos. Así que a veces cuando iba al baño, decía, voy al baño, oren. Y uno decía, ay, qué lindo que sea que yo no oraba. Resulta que el Señor le dio un intestino totalmente diferente. Era el más rápido del oeste. Pero ¿qué se hace en casa? En casa cuando se entra al baño, se ora. Así que él entraba al baño y decía, oren que voy al baño. Y entraba al baño. Y en lo que uno decía amén, ya él estaba saliendo. Y entonces era, ¿pero por qué? Y él no entendía. O sea, ¿y saben qué? Eso me hizo pensar como que, bueno, cuando las cosas son fáciles, no hay que orarle a Dios. Y dije, no, aún hay que agradecerle a Dios porque para Él es fácil. Así que sí, está bien, vamos a seguir orando por eso. Ok, ¿cuáles son las cosas que tú y tu esposa van a pensar? Tienen que sentarse y pensar. ¿Cómo nosotros comenzamos a comunicar Biblia aquí? A hacer visible la Biblia. A ser visible a través de ciertos actos y rituales. Por ejemplo, cuando mis hijos eran pequeños, yo tenía tableta, tenía iPad, pero nunca quise leerla en la tableta y en la iPad porque yo quería que ellos vieran que su papá leía mucho la Biblia. Es este libro. Yo quería que ellos lo vieran. Porque como pequeños, ellos pensaban que si su papá estaba en el iPad, estaba jugando como ellos jugaban. Entonces, aún, ¿qué usted hace con este libro? ¿Dónde pone el libro? ¿Qué hacen alrededor del libro? Le va comunicando a sus hijos valores, creencias, qué puesto tiene ese libro en casa. Siguiente recomendación. Así que hagan visible la Biblia, cultiven relaciones. Mañana, si Dios quiere, vamos a hablar un poco más de esto. Pero cultiven relaciones, invéntense tradiciones juntos. Memorias, mucho juego, conversaciones. ¿Qué son tradiciones? Bueno, que sábado en la noche siempre es día de película, religiosamente. Así como el sábado adoramos al Señor, el sábado no, yo no soy adventista. El domingo adoramos al Señor, el sábado en la noche veíamos una película juntos, como familia. Y la discutíamos y la hablábamos y teníamos una cosa especial. En eso, mis hermanos, hay que aprovechar. Mi esposa es mucho más creativa que yo en todo eso. Mi trabajo como marido era decir, eso está muy bueno, vamos a hacerlo. Y mantenernos haciéndolo. Porque en la medida en la que comenzaron a ser más grandes, ya ellos podían hablar con otros amigos por el PlayStation y querían jugar, por ejemplo, videojuegos. Y ellos sabían que no. Que a esa hora lo que tocaba era tiempo familiar. Y uno de ellos me dijo una vez, pensando como que me estaba ofendiendo, me dijo, óyeme,
Hasta fulano, uno de sus amiguitos, me dijo como que tu familia se cogen demasiado en serio ese tiempo familiar. Porque él siempre tenía que decir, loco, tengo tiempo familiar, nos vemos. ¿Y saben qué? Y dije, con más gusto lo voy a hacer ahora. Claro que sí, que para nosotros es importante eso. Eso no significa que puedan haber tradiciones que toda la vida van a ser así. Hay temporadas en las que las tradiciones tienen que ir siendo ajustadas, pero a través de esas tradiciones ustedes le comienzan a comunicar a su hijo qué es valioso para esta familia. Procuren jugar juntos, y ahí depende de qué tipo de juego a ustedes les gusta. Y cuando digo ustedes, no me refiero al papá y a la mamá, me refiero a los hijos. ¿Qué a ellos les gusta? Y usted baja al mundo de ellos y los ayuda a ellos, lo disfruta con ellos. Si más adelante lo que les gusta ver deporte en televisión, pues vemos deporte juntos. En mi casa el deporte que se ve es el que está jugando mi hijo. Cuando él jugaba fútbol, veíamos fútbol. Cuando jugaba basquetbol. Se le ocurrió ver voleibol. Eso sí era aburrido. Para mí, ¿ok? Para mí. Pero eso era lo que le gustaban. Entonces eso es lo que tenemos que ver, eso es lo que tenemos que disfrutar juntos. ¿Ok? Así que no se trata de, a mí me gusta la pelota, yo veía pelota con mi papá, así que siéntese ahí que vamos a ver pelota. No es que no hay chance para eso, porque puede ser que aún la pelota sea algo que se transmita como una tradición familiar, pero tengan mucho cuidado de que todo lo que sucede en la casa obedezca a lo que a usted le gusta. Cuando ustedes hacen eso, tienen a mayor relación, más influyentes van a ser. Recuerden eso. Mientras mejor sea la relación de ustedes, más influencia van a tener sobre sus hijos, más peso van a tener sus palabras. Cuando lleguen las conversaciones difíciles, que hagan preguntas incómodas de sexo, preguntas que lo exponen a usted mismo porque está quedando mal en algo, en vez de responder con ira, enojo o con vergüenza, practique esta cara. No está pasando nada. Yo puedo contestar cualquier cosa que tú me preguntes. Yo la puedo contestar. Y si no me la sé, mira, no me la sé. Es una buena pregunta. Yo voy a buscar de eso. Un poquito de eso vamos a hablar mañana también, si el Señor lo permite. Finalmente, piensen, lo que les decía era, hagan la Biblia visible, cultiven relaciones, piensen juntos. Piensen juntos. Recuérdense que si queremos transmitir una cosmovisión, no es solamente pasarle un contenido de qué creen los cristianos. El punto es ayudarlo a pensar como cristiano. Entonces piensen juntos la Biblia. Abran un texto de la Biblia, léanlo. Y saben que se van a encontrar con textos que usted mismo no entiende. ¿Saben qué? De vez en cuando es bueno ustedes buscarle esos textos a su hijo y decir, señores, yo no entiendo lo que quiso decir esto. Yo no lo entiendo. Pero sigo buscando. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen eso, le están diciendo a su hijo, primero, que usted es humilde para reconocerlo. Y segundo, que no hay ningún problema en leer la Biblia y a veces no entenderla. Podemos seguir leyéndola y luego buscamos más a fondo. Piensen juntos qué quería decir el texto. ¿Qué entendieron los que estaban ahí? ¿Cómo se aplica eso a nosotros ahora? ¿Cómo se aplica a nosotros como individuos en la familia? Hablen acerca de la familia. Piensen, hablen con sus hijos y pregúntenle, ven acá, ¿cómo hace un par de años cuando yo estaba pensando sobre este contenido, se me ocurrió preguntarle a mis hijos, ven acá, ¿qué valora esta familia? Mis hijos no habían llegado ni adolescentes. Y ellos se quedan, ¿qué? ¿Cómo le cambio la palabra? ¿De qué se habla mucho en esta familia? Ok. Y entonces ellos comenzaron a decir de qué se hablaba mucho en esa familia.
Dije, ¿qué tipo de lenguaje se usa en esta familia? ¿Se tiende a criticar mucho o a celebrar mucho? ¿A afirmar mucho? Entonces comenzamos a hablar. Y hubo cosas que dijeron que a mí no me gustó, que yo tenía otra evaluación de mi vida familiar. No me gustó. Y dije, mira, lo voy a tener pendiente. Tengo que saber que ustedes piensan así. Así que evalúen la familia juntos. Eventos, otras culturas, en la medida que puedan conocer otras culturas, puedan decir, ¿tú te diste cuenta cómo esta gente piensa de esa forma? De nuevo, nosotros podemos tender muy fácil a ver otras culturas y decir, pero esta gente está loca. Cálmense, tranquilos. Les voy a hacer un cuento. A mí me pasó hace unos meses atrás que fui a México. Y cuando yo fui a México, estoy con mis amigos mexicanos y cuando vamos vamos manejando, dice uno de ellos, sí, estábamos en el nuevo local, pero el clima como que no funciona muy bien. Yo como que el clima no funciona muy bien en un local. Llegamos a la iglesia y él dice, fulano, prendiste el clima ya. Prendiste el clima. Yo no estoy entendiendo, no, pero los climas están como medio defectuosos. Cuando por fin estamos frente al clima y él le da el botoncito y él dice, usted ve, hermano, que no funcionaba bien el clima. Y dije, ¿eso es el clima? En mi cabeza, ¿saben lo que yo pensé? O sea, como buen dominicano, pero qué bruto. No de forma despectiva, pero era como, eso no es clima. Eso no es clima. Eso cambia el clima en todo caso. En todo caso cambia el clima. Lo modifica el clima, pero eso no es el clima. Y después que yo me puse a pensar, dije, pero ven acá. En República Dominicana cometemos el mismo error. A eso le llamamos aire acondicionado. Eso no es aire acondicionado, eso es un acondicionador de aire. Entonces fíjense cómo escuchar a otro de otra cultura, para mí fue muy fácil decirle, pero qué bruto. Resulta que nosotros somos igual de brutos. O no bruto, cometemos el mismo tipo de error o imprecisión en el lenguaje. Pero cuando la vemos en otro es muy fácil corregirla. Para nosotros no tan fácil. Así que evalúen otras culturas juntos. Y finalmente, mis hermanos, no sé si la pantalla vaya a llegar, pero para terminar, mientras ustedes evalúan juntos la vida, piensan juntos, humanicen el debate, pónganle rostro humano. Para nosotros, volviendo al tema del aborto, para nosotros es muy fácil decir, no se puede abortar, no se puede permitir, porque eso es una vida, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero déjeme darle un caso que una vez hice con un grupo de estudiantes. Yo le dije, señor, imagínense esto. Aquí está Jennifer. Eso era un caso supuesto. Jennifer es una joven de 28 años de edad. Está ahora haciendo su maestría. Está dedicada a su trabajo. Está ascendiendo. Está full en eso, dedicada al trabajo. Pero los fines de semana, Jennifer se da la vida loca. Sale de parranda, bebe, usa a veces su marihuana y tiene una vida promiscua. Tiene contacto sexual con diferentes hombres, conociéndolos, no conociéndolos. Y en una de esas resulta que Jennifer queda embarazada. Y cuando ella se da cuenta, comienza a pensar, ven acá, si yo quedo ahora embarazada, yo voy a perder mi carrera, yo voy a tener que pararme, eso me va a afectar mis planes. No, yo voy a hacerme un aborto.
¿Qué ustedes le dirían a Jennifer? Y ahí todo el mundo levantó la mano. Ah, ella quería que coja ahora. Que coja, era bueno. Pero entonces ahora no, tiene que quedarse con el muchacho. Está bien. Ahora, María. María es una jovencita de 14 años que todos los veranos, desde que ella tiene 7 años de edad, la mandan para el interior, a casa de una tía. Resulta que después que ella llega de vacaciones en esta ocasión, pasan unas semanas y no le llega el periodo. Le hacen una prueba y está embarazada. Y averiguando, se dieron cuenta que quedó embarazado del esposo de su tía. Han comenzado a pasar un par de semanas y Jennifer comienza a tener problemas con la presión. ¿Qué hacemos? Bueno, profesor, está fuerte. Yo, okay. ¿Quiénes creen que ella podría abortar? ¿Saben lo que pasó con la clase? Se dividió 50-50. En el caso anterior, todos estaban de acuerdo de que no se podía abortar. Con el otro caso, 50-50. Y yo, señores, pero ¿qué cambió? Y comenzaron a discutir. Y comenzaron. Hasta que uno dijo, señores, claro que el caso es diferente, pero el niño es lo mismo. Y esa es la respuesta racional correcta. Pero ¿saben qué? Para los papás de María no es lo mismo. No se siente igual. Entonces nosotros tenemos que mantener la misma convicción, pero la manera de expresarla y la manera de involucrarnos tiene que ser radicalmente diferente. Tiene que ser bastante comprensiva. Tiene que ser pensando, ¿cómo ayudamos a esa muchacha? Entonces, para nosotros es muy fácil pensar en los casos como Jennifer y atacar eso. Y resulta que no entrenamos a nuestros hijos a pensar en los casos difíciles, los casos en los que hasta uno mismo dice, mi madre, pero no se podrá hacer una excepción. No, nosotros tenemos la discusión con ellos con los fáciles. No, pongámoslo con los casos difíciles. Pongámosle un rostro humano. Cuando hablemos de la homosexualidad, si usted conoce a algún homosexual, digan, mira, fulano es homosexual. Porque a veces nosotros podemos hablar de ellos de una forma como que son monstruos, que todos son perversos, que todos quieren dañar a los niños. ¿Y saben qué? No es así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros comenzamos a pintarlo de esa manera, cuando ellos llegan a la universidad y comienzan a tener contacto con gente que es homosexual o que defiende eso, y no eran los monstruos que me pintaron, entonces uno comienza a decir, pero mis padres se equivocaron de esto. La iglesia se equivocó de esto. ¿De qué otra cosa se podrá haber equivocado la iglesia entonces? Entonces, cuidémonos. Recuerden, la cosmovisión no es solamente teoría, es la inclinación de su corazón. La cosmovisión, más que aprenderse en una escuela bíblica, que son buenas para poner ideas, pero se aprende a través de la cultura del hogar y de la iglesia. Y el más impactante en una cultura es el padre. Así que, hermanos, pongámonos en eso. Hagan visible la Biblia, cultiven relaciones y piensen juntos acerca de un montón de cosas. El Señor nos ayude en esto. ¿Y saben qué, mis hermanos? Si hemos cometido errores, si hemos quedado cortos, si no, nosotros somos salvos por la gracia de Cristo, no por nuestra buena paternidad. Y esa debe ser nuestra esperanza. Que en Cristo yo tengo todo el perdón para el mal padre que pudo haber sido o estar siendo. Y tengo el poder para ser transformado también como padre. Vamos a orar. Padre, qué bueno
Qué bueno que tú no eres un padre como nosotros. Y yo te quiero pedir, Señor, yo te quiero pedir que tú tomes a estos padres, algunos futuros padres aquí, algunos también en posición de abuelos, que encontremos la manera de amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, poner tus palabras, toda tu palabra en nuestros corazones y enseñarla diligentemente a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los hijos de nuestros hermanos, y enseñarla de manera formal, en manera de clase, pero también cuando andemos en el camino, cuando estemos en la casa, cuando estemos en la calle, cuando tengamos que tomar decisiones importantes, cuando tengamos que tomar decisiones triviales, cuando tengamos aún que decidir qué vamos a ver y no ver, qué vamos a oír y no oír. Ayúdanos, Señor, a realmente a crear en nuestros hogares una microcultura bíblica y que podamos decir, igual que Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, aunque el mundo entero se oponga. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.